Hola a todos, espero que hoy estén muy bien. Es sobre la recapitulación de todas las clases que hemos visto de administrativo hasta el momento. Primero que nada, me gustaría empezar con la pregunta más básica. ¿Qué es el derecho administrativo? Y es que lo que entendemos por derecho administrativo es como ese conjunto de normas, las cuales regulan el actuar de la administración pública. Esto con la formación de actos y negocios jurídicos por parte de la administración. Además, también tenemos que tener en cuenta que ésta establece mecanismos de control. Para entender este concepto de administración que les dije, el derecho administrativo ha creado un concepto muy especial que son las funciones estatales. Las funciones estatales es como ese deber propio del Estado que él mismo debe garantizar. Y muy importante me parece aquí agregar, y es cómo se identifica esta administración. Esta administración se identifica de dos maneras. La primera puede ser de una forma orgánica o subjetiva, la cual es porque este es un sujeto o es un órgano del Estado el cual ejerce estas funciones administrativas. Y la segunda es la funcional o material, que es esta que realiza función administrativa. De acá ya me gustaría empezar a hablar del término de la descentralización. Ahora sí, podemos empezar con la temática más importante para entender a diferenciar las partes del control en Colombia, las cuales se dividen en tres. La primera siendo la descentralización, que es cuando el Estado le transfiere como cierto poder a un particular, haciendo que este particular pueda ejecutar ciertas acciones. Un ejemplo que les puedo brindar es las cámaras de comercio, las cuales, a pesar de parecer que formen parte del Estado, estas en realidad son privadas. Otro ejemplo más cercano pueden ser las notarías o, en otro caso, las universidades privadas. El segundo ya sería la desconcentración. Esta se presenta cuando el Estado transfiere las funciones o las competencias en otras dependencias, que estas no cuentan con personalidad jurídica, sino que estas están subordinadas a la orientación e instrucción del órgano central. A diferencia de la descentralización, podemos ver que estas sí le tienen que rendir cuentas, por decirlo de alguna manera, a sus entidades principales, como en este caso puede ser una oficina regional del ICBF. Y ya por último tenemos la deslegación. Y esto es cuando una autoridad que se le conoce como el delegante le transfiere por acto administrativo a otra autoridad, la cual se le conoce como el delegatario, ciertas funciones específicas. Y en este caso hay dos tipos de responsabilidades muy importantes a tener en cuenta a la hora de hablar de la delegación. La primera es la responsabilidad in eligendum, donde se sanciona esa falta de cuidado a la hora de que el delegante le brinde funciones a una persona en específico. Y la segunda es la responsabilidad in vigilandum, donde aquí también quien delega debe estar plenamente informado sobre las funciones que delegó. Eso se hace también más que todo porque hay que tener en cuenta que hay tres funciones que no se pueden delegar y hay que tener mucho cuidado, siendo la primera la expedición de reglamentos de carácter general. La segunda son aquellas funciones o potestades recibidas en virtud de la delegación. Y la tercera son todas aquellas que estén en la Constitución o las estipule alguna ley. Y ya cuando un delegante y ya cuando un delegatario realiza un acto administrativo, estos tienen un régimen particular, ya que estos, así como los que puede hacer el delegante, estarán sometidos a sus mismos requisitos y contra ellos también pueden proceder a los recursos que se utilizarían contra la autoridad delegante. También
hay que agregar la delegación entre entidades públicas. Ahora ya que entramos en materia, podemos comenzar con la estructura de la rama ejecutiva, la cual me gustaría agregar el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, ya que lo que vamos a comentar de ahora en adelante va a ser un tema que tiene que ver con la descentralización territorial y el orden territorial. Y es que tenemos que tener en cuenta que el sector central es caracterizado porque los órganos que integran al mismo no ostentan esa personalidad jurídica, sino que estos se encuentran desconcentrados. Entonces, ¿qué conforman al sector central? Muy sencillo, el sector central se compone por, primero, la presidencia de la República, donde tenemos que tener presente que el presidente en el país ostenta tres calidades, las cuales son como jefe de Estado, que es jefe de gobierno, y es una suprema autoridad administrativa. Y así como dijimos anteriormente que están desconcentrados, la presidencia no tiene personalidad jurídica. Continuando por la línea de la presidencia, tenemos la vicepresidencia, en donde se elegirá al mismo momento que el presidente de la República. Y esta tiene que contar con los mismos requisitos para llegar a ser vicepresidente que el presidente. Además de que a diferencia del presidente, el vicepresidente se podrá volver a reelegir si nunca estuvo en la presidencia o si estuvo en la presidencia por un máximo de 2 meses. De aquí también tenemos que hablar sobre el ministro delegatario, que es aquel ministro que tiene una orden de prelación de los ministerios y pertenece al lugar más alto y es del mismo partido político del presidente. Ya hablando de ministros, tenemos que tener en cuenta el artículo 206 de la Constitución Política, en la cual se nos habla sobre los ministerios y los departamentos administrativos, los cuales se encuentran en un mismo nivel jerárquico, pero en la práctica los ministerios poseen un mayor nivel de relevancia. ¿Por qué? Porque primero, son los representantes del gobierno ante el Congreso. Segundo, estos pueden presentar proyectos de ley, cosa que no pueden hacer los directores de los departamentos administrativos. En cambio, los departamentos administrativos cumplen una función más técnica y de naturalezas un poquito más específicas a diferencia de todos los ministerios. Y estos, como lo dije anteriormente, no poseen de esa iniciativa legislativa. Les voy a dar dos ejemplos de departamentos administrativos, el cual el primero es el DANE y el segundo es la Dirección Nacional de Inteligencia. Ahora, saliendo de la presidencia, vicepresidencia, ministerios y departamentos administrativos, comencemos con los consejos superiores de la administración. Estos están en el nivel más alto, jerárquicamente hablando, de la rama ejecutiva y no poseen personalidad jurídica por ser parte de este sector central. Lo que hacen es que establecen normativas públicas en determinadas áreas para que los demás órganos del gobierno sigan dichas directrices administrativas, como por ejemplo el COMPES. Ahora hablemos de las unidades administrativas especiales que no poseen personería jurídica, porque hay algunas que sí poseen. Las que no poseen las podemos encontrar en el artículo 67 de la ley 489, la cual se nos estipula que estas son dependencias que desarrollan o ejecutan programas propios de un ministerio. Un ejemplo muy puntual que puedo brindarles es la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales. Mientras que un ejemplo de las unidades administrativas especiales con personería jurídica puede ser la DIAN o la ANI. Ahora en el artículo 66 de esta misma ley podemos encontrar contempladas las superintendencias, las cuales están encargadas de ejercer vigilancia y control en determinadas áreas. Y algunos órganos extra del sector central pueden ser las otras ramas del poder, los demás órganos autónomos independientes, como lo pueden ser el Consejo Nacional Electoral, la Procuraduría o la Contraloría. Ahora hablemos sobre las entidades descentralizadas por servicios.
Estas pueden ser dos. La primera son las de gestión pública, también conocidas como adscritas, las cuales son tres. Las superintendencias, en este caso con personería jurídica. Las segundas, las unidades administrativas especiales con personería jurídica. Y las últimas son los establecimientos públicos, que como por ejemplo pueden ser el SENA o el IMPEC. Estos se caracterizan por desarrollar algo que el Estado debería garantizar. Y el otro tipo de descentralizados por servicios es de gestión privada, también conocidos como vinculados. Aquí se encuentran entidades que la Constitución o la ley les dio una autonomía particular, como lo es la Comisión Nacional del Servicio Civil, el cual aquí ya entraremos en materia del régimen de carrera. Esta está integrada por 3 miembros, los cuales se eligen para un periodo institucional de 4 años. Y para ser miembro de esta comisión se requiere, primero, ser colombiano por nacimiento. Segundo, mayor de 35 años. Tercero, tener un título universitario en áreas afines a la comisión. Cuarto, un posgrado. Y quinto, una experiencia profesional mínima de 7 años. Y aquí, como les mencioné anteriormente, ya empezamos a hablar de los sistemas de carrera, los cuales los dividimos en tres. El primero siendo el sistema general de carrera, es donde todos los que tienen que ver con el Estado y los ministerios. Donde segundo es el sistema específico de carrera, el cual son sobre los regímenes específicos, como por ejemplo los profesores o el IMPEC. Y ya por último tenemos el sistema especial de carrera, el cual trata sobre todos los regímenes especiales, como puede ser la Contraloría. Para hablar bien de estos servidores, tenemos que definir quiénes son los servidores públicos. Y es que, según el artículo 123 de la Constitución Política, nos menciona que son aquellos que son miembros de corporaciones públicas, son empleados públicos o son trabajadores públicos. Bueno, y hablando de corporaciones públicas, ¿qué son las corporaciones públicas? Bueno, las corporaciones públicas son aquellas organizaciones las cuales sus miembros son elegidos por voto popular para ocupar una curula en la misma, y esta está en una determinada circunscripción territorial, como lo puede ser un consejo o como lo puede ser el Congreso a nivel nacional. Estos se eligen también porque tienen una función muy importante, y es la del control político. Estas corporaciones son las encargadas de hacer ese control político, que está dividido en dos mociones demasiado importantes, siendo la primera la moción de censura. Esta se ejerce frente a alcaldes, gobernadores o ministros. Y la segunda es la moción de observación, la cual es un llamado de atención a nivel local para hablar o determinar un tema en específico. Y hay que tener en cuenta que si el alcalde no hace caso a esta moción de observación, se puede convertir en una moción de censura. Esto es porque dentro de las corporaciones hay personas también encargadas de otras tareas de apoyo profesionales. Pero, a diferencia de las que estamos hablando, no son miembros de estas corporaciones públicas, pero sí son empleados públicos. Pero ¿y entonces cuál es la diferencia entre servidor público y empleado público? Bueno, es que el empleado público es esa persona que tiene un vínculo legal y reglamentario con el Estado, y este se perfecciona a través de un nombramiento o la posesión en el cargo. Estos no cuentan con un contrato como tal, porque todas sus solemnidades están reguladas en el artículo 41 de la Ley 909 del 2004. Por último, tenemos que comentar sobre los trabajadores oficiales, que a diferencia de los empleados públicos, sí cuentan con un contrato laboral, y este es muy similar a un contrato laboral privado que la mayoría de las personas posee. La diferencia
es que estos tienen unas normas especiales que rigen su contratación y su empleador es una entidad estatal, siendo así que la regla general en estas entidades descentralizadas por el Estado posean algunos cargos que son de confianza y manejo y son empleados públicos. Tres ejemplos muy puntuales son un gerente, un director o un presidente. Ahora que ya comprendimos las características generales de los servidores públicos, debemos comentar el cómo se eligen o cómo llegan a ocupar el cargo. Y es que bien, la primera manera es la carrera administrativa, la cual es un concurso de méritos que comprende varias etapas. Esto es para ver qué tan apta está la persona y ver si cumple todos los requisitos que se necesitan para asumir al cargo. Cuando esta finaliza, se sale una lista llamada la lista de elegibles, la cual se enumera a las personas de la mejor a la peor puntuación. Eso sí, si por ejemplo habían no más 2 cargos disponibles y que hay 5 puntajes muy buenos, los 3 que quedaron por debajo podrán volverse a presentar y podrán ser tenidos en cuenta si hay una nueva elección, ya que estas tienen una vigencia de 2 años. Y en el caso de que no haya una lista de elegibles, se da el fenómeno de la provisionalidad. También tenemos una que es de las más usadas en el país, que es el libre nombramiento y remoción, que esta, como su propio nombre lo dice, es cuando hay una persona que se llama denominador, tiene esa facultad de poner o remover a un servidor público como éste desee. También contamos con el periodo fijo, donde la persona cumple sus funciones por un lapso temporal determinado, en donde una vez se cumple este lapso temporal, se cesará el servicio de sus funciones y ya dejará de ser un servidor público. Esta última se da de 2 maneras. La primera es la más conocida de todas y la que muchos tenemos siempre en cuenta, y es el voto popular, el cual este también se divide en dos, siendo los uninominales, donde se presentan varios candidatos, pero solo se designa a una persona en ese cargo. Lo más famoso, en este caso, sería la presidencia, y ese se llama mayoría absoluta. Y para alcaldes y gobernadores se denomina el método simple. Y el segundo, para elegir, segunda manera, son los plurinominales, los cuales ahí se presentan listas por parte de los diferentes partidos políticos para varios cargos o curules. Son los mecanismos no populares, donde hay que tener en cuenta que hay servidores que no se eligen por el voto popular que todos conocemos, sino que existen otros mecanismos diferentes para su elección. Aunque estos lo que sí comparten con los de mecanismos populares es que están por un tiempo determinado. La primera forma que les puedo brindar es la cooptación, donde es un método en el cual los miembros de una corporación eligen al vacante. Un ejemplo de esto es el Consejo de Estado, donde hay 31 magistrados, que hablando de esta tenemos que tener en cuenta que esta se divide en varias salas, siendo la primera la sala de consulta y servicio civil de los consejos civil del Estado, que está conformada por 4 magistrados, y la segunda sala, que es la de lo contencioso administrativo, que tiene 27 magistrados y está dividida en 5 secciones. La sección primera, la sección segunda, la sección tercera, la sección cuarta y la sección quinta. Seguimos con la designación indirecta, donde un órgano propone una lista de candidatos para que sea otro órgano el que se encargue de su elección. Un ejemplo es la Corte Constitucional, que son 9 miembros, 3 por parte del presidente, 3 por parte del Consejo de Estado y 3 por parte de la Corte Suprema de Justicia. Aquí lo particular es que de ellos es el Senado el que elige los integrantes que envían estos miembros. Y así como la indirecta tenemos la designación directa,
y es cuando el órgano se encarga de manera unilateral de esta elección, como por ejemplo puede ser el Contralor General de la Nación siendo elegido por el Congreso de la República. Teniendo claras las entidades adscritas, pasemos con las entidades vinculadas del sector descentralizado por servicios. Me gustaría comenzar con las CAR, las corporaciones autónomas regionales, los cuales son órganos de tipo asociativo de los municipios. Pero hay que tener en cuenta la de Río Grande, porque es la única que no se rige por la misma ley, sino que se rige por una ley especial, siendo este el artículo 331 de la Constitución Política. Además, también tenemos el Banco de la República. Por otro lado, están las empresas comerciales e industriales del Estado, las cuales se rigen por el derecho privado. ¿Por qué? Porque compiten contra el sector privado. Y por último, tenemos las sociedades de economía mixta, la cual varían mucho, porque en estas hay patrimonio estatal y patrimonio privado. Pero lo que se diferencia de cada una es que estas tienen un porcentaje especial para ver por cuál régimen se van a disponer. Porque si se dispone, un ejemplo, de menos del 50% del patrimonio es estatal, esta será de régimen privado. Si está el patrimonio estatal del 50% al 89% es de régimen privado, pero esta, a diferencia del anterior, ya se considera una entidad estatal. Del 90% al 99% ya sí entra en el régimen de las empresas industriales y comerciales del Estado y sus trabajadores son considerados trabajadores oficiales. Aparte, tenemos las empresas sociales del Estado, que son las que se encargan de la prestación del servicio público de salud, que a nivel nacional tenemos, por ejemplo, el Instituto de Cancerología y a nivel territorial tenemos a Metrosalud. Estas entidades poseen una junta directiva y un gerente, y los gerentes cumplirán los periodos institucionales de 4 años. Eso sí, ese nombramiento ya sí lo hará la persona territorial correspondiente, que por ejemplo en el Instituto de Cancerología lo hará el presidente y en Metrosalud lo hará el alcalde. Y ya por último tenemos las empresas prestadoras de los servicios públicos, las cuales, así como el anterior, brindan un servicio especial, como puede ser un acueducto, el gas, la energía eléctrica o un saneamiento. Pero como estas ofrecen este servicio público especial, a pesar de que son un capital mixto, porque hay parte del Estado, pero también parte de capital privado, al prestar este servicio ya se convierte en una empresa de otro carácter y esta siempre tendrá esa vigilancia especial del Estado. Ahora, hablemos sobre la parte del orden territorial, la cual a su vez también se divide en sector central y en sector descentralizado por servicios. Entonces, empezando por el sector central, tenemos que tener en cuenta que a su misma manera no tienen personalidad jurídica, ya que la misma personalidad la tiene el respectivo municipio, distrito o departamento. Esto se divide en 3 órganos. Primero, el órgano ejecutor. Segundo, el órgano deliberante. Y tercero, el órgano de control. En el órgano ejecutor tenemos que tener en cuenta las alcaldías y las gobernaciones, que ya hablando de alcaldes y gobernadores, tenemos que hablar sobre sus funciones. Y es que sí, el alcalde, como lo menciona el artículo 315 de la Constitución Política, estos son elegidos para periodos constitucionales y su reemplazo será dependiendo del tiempo que el alcalde falte. Porque si, por ejemplo, falta 18 meses, ahí se hará una nueva elección para ver quién ocupará el cargo. Pero si este falta por menos de 18 meses, se elegirá mediante una terna del partido político del que era el gobernador. En caso de ser un distrito, este ya lo elegirá el presidente, como puede ser el caso de Bogotá o de Medellín. Ahora tenemos el gobernador en sus artículos 303 y 304 de la Constitución Política. También hay que recalcar los consejos municipales, los cuales
tenemos que tener en cuenta que no pueden tener un número inferior a 7 miembros, pero tampoco uno superior a 21. La única excepción a esto es el Consejo de Bogotá, el cual, por disposición del artículo 323 de la Constitución Política, tendrá un número especial de 45 concejales. La particularidad de los concejales es que siempre van a ser en números impares. Por ejemplo, los 7 son 5.000 habitantes, pero si ya son 5.001 habitantes a 10.000 habitantes, la cifra, en vez de subir a 6, subirá a 9 y así sucesivamente hasta alcanzar los 21. Esto, como ya lo mencionamos, menos en Bogotá, ya que estos cuentan con 45. Y tenemos que comentar también los requisitos que se necesitan para ser concejal. Y es que primero, obviamente, se tiene que ser un ciudadano en ejercicio. Y aquí entra una diferencia clave, y es que hay que haber nacido o residir en este municipio o en caso de área metropolitana en el que se aspira a la candidatura por al menos 6 meses anteriores a la elección o haber residido 3 años en cualquier época. Y estos tienen unos periodos de sesiones, ya que son dos. El primero, los ordinarios, que están regulados por la ley, y los segundos, que son los extraordinarios, convocados por el alcalde en ocasiones especiales, los cuales pueden cambiar dependiendo del municipio. Ahora comentemos sobre las asambleas departamentales, las cuales su número mínimo ahora es de 11 diputados y el máximo de 31. Y a diferencia de los consejos, para ser diputado se requiere ser ciudadano en ejercicio, no haber sido condenado a una pena privativa de la libertad por delitos políticos y haber residido en la circunscripción electoral un año antes de las elecciones. Y este número de diputados también se determina por la población. Y esto es muy importante recalcar, que es que las asambleas departamentales tienen una autonomía administrativa y presupuestal, porque los consejos y asambleas ejercen ese control político que lo mencionamos al inicio. Pero y entonces, aparte del control político, ¿qué funciones tienen los consejos y las asambleas? Bueno, y es que hay que tener en cuenta que los consejos y asambleas tienen función reglamentaria, porque expiden actos administrativos de carácter general, siendo los consejos acuerdos y siendo las asambleas departamentales ordenanzas, ya que estos también tienen unas funciones tributarias, tienen una aprobación del presupuesto y por último determinan la estructura de la administración local. ¿Órganos de control están a nivel territorial? Bueno, están dos muy importantes. El primero, las personerías, que solo se dan en el ámbito municipal o distrital y se encargan de dos funciones muy clave, siendo la primera la promoción y la defensa de los derechos humanos y la segunda el control disciplinario de los servidores públicos a nivel local. El otro órgano es la Contraloría, que esta sí se da a nivel municipal, distrital y a diferencia de la personería, también se da a nivel departamental, ya que estas se encargan de ejercer control y vigilancia de la gestión fiscal. Pero hay que tener en cuenta que no todos los municipios pueden tener Contraloría. Solo tenemos que decir que los municipios de categoría especial y primera pueden tener Contraloría perfectamente. Los de categoría segunda tienen que tener más de 100.000 habitantes para poder tener una Contraloría. Y ya los que sean de categoría tercera para abajo no tendrán Contraloría, sino que los casos que salgan irán a las Contralorías departamentales o en unos casos muy excepcionales donde la Contraloría General de la Nación quiera tener el control sobre cierto caso, un ejemplo, que esté aquí en la Contraloría de Medellín, ella lo puede hacer y puede subir ese cargo a la Contraloría General de la Nación. Para finalizar, lo último que hemos visto hasta el momento de un administrativo son los actos administrativos, los cuales son una manifestación unilateral de la voluntad de la administración que es tendiente a crear, modificar o extinguir.
En estos se puede ejercer un control sobre los actos, porque pueden tener una causa de nulidad. Pero y entonces, ¿cuáles son los actos administrativos? Bueno, hay dos de carácter general que todos conocemos. El primero, el pico y placa, y el segundo, el toque de queda. Porque son generales, porque estos van dirigidos a todos aquellos que cumplan los requisitos. Y por último tenemos los actos administrativos particulares, que son aquellos que van sobre personas concretas y producen efectos particulares. Un ejemplo, una multa, una sanción, una licencia y un permiso. Esto ha sido todo lo que hemos visto hasta el momento en las clases de administrativo. Espero que tengan un feliz resto de día y seguiré estudiando bastante para sacar la materia por todo lo alto. Muchas gracias por ver.